tus palmas. Este es el momento donde puedes usarla para adorarle. Aleluya. Aunque busqué por todo el mundo, no hay nadie que me ame como tú. Tú eres la luz que siempre brilla, así eres tú, no hay comparación. Levantaré tu nombre en alto, más y más alto, yo te levantaré, te alabaré, gritando fuerte, más y más fuerte, decimos: nadie es como tú. Gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Nadie es como tú. Gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Nadie es como tú. Aleluya. Te adoramos, Señor. Y hoy reconocemos que no hay nadie como tú. Tú eres la luz que siempre brilla, así eres tú, no hay comparación. Tú eres el Rey de reyes, el que nunca cambia, así eres tú. Levantaré tu nombre en alto, más y más alto, yo te levantaré, te alabaré, gritando fuerte, más y más fuerte, decimos: nadie es como tú. Gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Nadie es como tú. Gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Nadie es como tú. Gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Nadie es como tú. Gloria, gloria, aleluya, oh, Jesucristo. Nadie es como tú. Declaramos, Señor, que tú eres digno y que tú eres santo por los siglos de los siglos. Tú eres santo, tú eres digno, Dios. Nadie es como tú eres santo, tú eres digno, Dios. Nadie es como tú eres santo, tú eres digno, Dios. Nadie es como tú eres santo, tú eres digno, Dios. Nadie es como tú eres santo, tú eres digno, Dios. Nadie es como tú eres santo, tú eres digno, Dios. Gloria, gloria, oh, aleluya, Jesucristo. Nadie es como tú. Gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Nadie es como tú. Gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Nadie es como tú. Gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Nadie es como tú. Gloria, gloria, aleluya, oh, Jesucristo. Nadie es como tú. Gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Nadie es como tú. Aleluya. Dice acá en Ezequiel capítulo 37, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Y me preguntó: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Señor Dios,
Tú lo sabes. Una pregunta capciosa, ¿verdad? El Señor le lleva a este profeta a este lugar, un lugar donde en visión era un valle que estaba lleno de huesos que estaban secos en gran manera. Era algo parecido a lo que estamos viendo en pantalla. Imagínense que Dios te coloque a ti, me coloque a mí en un valle como este y nos pregunte a nosotros: ¿tú crees que estos huesos pueden tener vida? ¿Tú crees que existe la posibilidad que huesos con huesos se comiencen a conectar de manera apropiada y en algún momento pudiera ser lo que era antes de llegar a ese estado? El profeta le responde de una forma interesante. Le dice: Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Una cosa es lo que el profeta pudiera estar viendo y otra cosa es lo que pudiera suceder. Por eso yo quiero preguntarte en esa mañana: ¿qué ves? ¿Qué ves? El profeta estaba viendo huesos y huesos secos. Estaba viendo desesperanza, estaba viendo muerte, estaba viendo final. Hay mucha interpretación que podemos darle nosotros a esa imagen. Es como cuando tú estás en una galería de arte, estás frente a una pintura preciosa o una pintura cualquiera, aunque quizás no sea preciosa, puede ser impresionante, no necesariamente preciosa. Y tú frente a esa pintura comienzas a interpretar. ¿Qué podemos interpretar nosotros? ¿Qué tú interpretas cuando ves eso? Si ese fuera tu matrimonio, ¿qué tú estás interpretando? Si ese fuera tu empresa, ¿qué tú pudieras estar interpretando? Si ese fuera tu salud, si esas fueran tus relaciones importantes, escenificada en esa pintura, en esa foto, ¿cómo tú pudieras interpretarlo en el día de hoy? Porque eso fue lo que hizo el Señor con el profeta. Hay dos imágenes que quiero compartir con ustedes. La que ustedes ven a su izquierda o a su derecha, ¿verdad? En cuanto a la pantalla, es una imagen que todos reconocemos quién es él. Eso es Steve Jobs, año 1997, en su retorno, por así decirlo, a la empresa. En el año 1997 ya esta empresa estaba prácticamente en la quiebra. Literalmente, lo que conocemos hoy como Apple, lo que tú manejas hoy, ese ecosistema que tú y yo conocemos hoy, que casi todo el mundo, el que tiene una Mac, tiene el iPad, tiene el iPhone, una vez conecta con esto, no sale. Las acciones son altísimas en las bolsas de valores. Sin embargo, en el año 1997 estuvo a la quiebra. Quizás para los socios, los accionistas en el ámbito empresarial, esta empresa estaba como un valle de huesos secos. Algunas damas y algunos caballeros que también les gusta la jardinería, ven esto, lo que está a su izquierda, la imagen de la izquierda, e igualmente lo que pueden ver es una plantita que ya está seca, ya no tiene esperanza. De por sí, uno de los pleitos, o no pleitos, diferencia que podemos tener la pastora y yo, ¿verdad? En momentos determinados, es cuando a mí se me mete esa unción de recoger y de botar. Oigamos, ¿usted oyó cómo dijo ella? Lo ajeno. Yo no sé, porque ella dice que somos uno, ¿verdad? Pero cuando yo entro al área del jardín, al área del patio nuestro y comienzo a ver matitas que están secas, que están así como está esa, alguna por ahí que, ¿cómo se llama la que yo te boté? Que todavía tú no me has perdonado. Dila, ¿cómo que se llama? Lengua de suegra. Óigame, solamente por el nombre demoníaca esa mata. Yo entré una ocasión al patio, salí al patio y comencé a recoger todas las matitas que yo veía más o menos como esa, comencé a botarle. Y cuando me encontré esa famosa lengua de suegra, que nada más por el nombre se me eriza todo, ¿verdad? Ya ustedes saben lo que yo hice. Pero ya ustedes saben lo que yo me enfrenté luego, ¿verdad?
¿Qué yo hago botando lo ajeno? El tema es que cuando yo vi esas plantas, yo lo que veía era plantas secas, plantas que no tienen esperanza. ¿Por qué conservar algo que no tiene esperanza? ¿Por qué conservar algo que está seco? Yo lo que veía era, bueno, hay quizás lo que sirve el matero, el macetero ese, pero eso es plástico, así que también vamos a botarlo y cuando se vaya a comprar otra se compra junto con el macetero, así que... Y es curioso porque tú y yo vemos muchas veces condiciones en nuestras vidas que están quizás como esa planta y entendemos que no vale la pena guardarla, no vale la pena quizás intentar restaurarla, porque sale más barato salir nuevamente a comprarla donde la adquirimos y comprar una nueva, que tratar de salvar esta. O quizás si yo hubiese sido Steve Jobs, yo no hubiese vuelto quizás a la empresa, una empresa donde lo sacaron, una empresa donde prácticamente lo sacaron a patadas después de haber sido el creador. Y ahora que están en quiebra, ahora que están en dificultad económica, le solicita que vuelva, que vuelva a entrar. Y quiero decirle que cuando él entra, las acciones estaban en $14 y en varios meses subsiguientes, cuando él comenzó a operar, de 14 subieron a $41 las acciones. Porque el tipo era brillante. Pero yo quizás no hubiese entrado, quizás me hubiese asociado con otra persona y hubiese creado algo nuevo. ¿Por qué entrar a una empresa que está en quiebra? ¿Qué ves? ¿Qué tú estás viendo en esos momentos? ¿Qué tú estás viendo delante de ti en estos momentos? Cuando ves el matrimonio, cuando ves tus relaciones, cuando ves tu salud. Quizás tú estás viendo algo sin esperanza. Pero si hay algo que yo quiero establecer hoy bien claro sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas, sobre todo aquello lo que tú has sido establecida o has sido establecido, es que cuando una realidad sin esperanza nunca puede limitar a Dios de hacer un milagro. Quiero repetirte esto. Una realidad sin esperanza nunca limitará a Dios de hacer un milagro. Nunca lo va a limitar. Tú y yo no podemos ver frustrados, tú y yo no podemos ver en una condición literalmente agotados, que queremos abandonarlo todo. Pero aunque luzca sin esperanza, eso no va a limitar a Dios de hacer un milagro. Y si hay algo que yo quiero que en el día de hoy tú y yo podamos salir de este lugar con una convicción, es la convicción de que Dios hace milagros. Dios hace milagros. Dios hace milagros. ¿Qué tanto tú lo deseas? ¿Qué tanto tú lo deseas? Cuando yo pienso, ¿verdad?, en lo de la plantita aquella, óyeme, aunque yo estuviera seguro de que esa mata iba a lucir bien dentro de un par de horas, yo tenía un deseo de botarla porque nunca me gustaba. Y cada vez que la pastora y yo vemos una de esas en la calle, yo le digo, no me gusta. Y es que en esta pregunta que el Señor le dice al profeta Ezequiel, dice el verso 2, y me preguntó, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor, tú lo sabes. Dios quería que del profeta saliera una respuesta basada en lo que él estaba viendo. Si el profeta en ese momento lo que estaba viendo era solamente huesos secos y un valle sin esperanza, él iba a declarar, no, Señor, es imposible. ¿Cómo tú pretendes creer que estos huesos puedan resurgir? Y aquí está la clave a tu vida hoy. Aquí está la clave para tu hogar y para tu matrimonio y para tus finanzas hoy. La respuesta la tiene Dios. La respuesta la tiene Dios. No
no quiero que tú y yo nos lancemos a tomar acciones sobre algo que no tenemos claramente lo que Dios nos ha hablado. Quizás está agotado, quizás está agotada, quizás está desesperanzado, pero ya Dios habló. Porque si Dios no ha hablado, quiero advertirte que no te muevas por lo que estás viendo. Porque lo que tú ves es lo que finalmente tú vas a creer. Y lo que tú crees es lo que puede provocar que Dios se manifieste o no. Lo que veamos no debe definir lo que creeremos. Lo que tú veas en lo natural, lo que tú estés lidiando en el día de hoy, no debe definir lo que tú vas a creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay pasajes donde nos habla claramente de que conforme a como tú y yo vamos a creer, Dios lo hará. No te he dicho que si crees verás la gloria. Hay pasajes donde nos habla donde Jesús entró a una ciudad, a la ciudad de Jerusalén. Cuando Jesús entra a aquella ciudad donde Él se crió, donde personas lo vieron crecer, le vieron rodeado de su familia biológica, su familia natural. Y cuando lo veían a Él, simplemente veían al hijo de un carpintero. Y veían el hijo de un carpintero, pero que vino de una procedencia dudosa. Porque María salió embarazada en un momento donde José no estaba presente en el entorno. Entonces Jesús creció con un estigma, con el estigma de que si era hijo real de José o no lo era. Y estas personas cuando veían a Jesús, no veían al Hijo de Dios, no veían a aquel que podía hacer un milagro, que podía sanar enfermos, no veían a aquel que tenía la respuesta, veían el hijo del carpintero y que de procedencia dudosa. Por eso la Escritura nos dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Que ellos veían una persona más sin ningún tipo de atractivo o de influencia espiritual que pudiera cambiar las cosas. Y por su incredulidad Jesús no pudo hacer muchos milagros. Volviendo al pasaje nuevamente, dice acá, voy a leer los versos siguientes. Dice: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Dios le está diciendo lo que en esta visión, porque recuerden que no es algo real, era una visión. En esta visión Dios está tratando con el espíritu del profeta, porque más adelante el profeta iba a comprender la visión e iba a ir al pueblo de Israel, que estaba atravesando por una sequía, estaba atravesando una sequía espiritual, una sequía emocional, estaba atravesando por uno de los momentos más difíciles en su historia. Y esta visión que Dios le está dando al profeta era para que el profeta supiera cuál era la clave para la transformación de la realidad del pueblo de Israel. Como hoy Dios nos está dando una clave. Dios le está diciendo al profeta: yo quiero que tú hables mi palabra, profetiza sobre estos huesos, profetiza sobre esta situación, sobre esta realidad, y esta realidad va a ser transformada. Y lo que Dios nos está diciendo hoy, hay un poder inherente en mi palabra, que cuando tú te pares en ella, tú le creas a ella y tú hables mi palabra a la circunstancia que estás viviendo, tú verás una transformación. ¿Qué tú estás viendo hoy? Porque él estaba frente a un valle de huesos secos. Pero había huesos. Y el Señor lo que le está diciendo: yo quiero que tú le hables mi palabra a esos huesos.
Cuando Dios llama a Moisés, le pregunta a Moisés, ¿qué es lo que tú tienes en la mano? Moisés lo que tenía una vara, era suficiente. ¿Qué tú tienes? Porque si aún queda huesos en tu familia, si aún queda huesos, aunque estén secos en gran manera en tu matrimonio, si aún queda huesos en tu relación con tu familia o con otra persona, si aún quedan los huesos, yo quiero decirte que hay esperanza. Si todavía tienes huesos, aún hay esperanza. Pastor, ya yo inicié el proceso. Ya el proceso de divorcio se inició. Quiero decirte que aún en esa etapa de divorcio, donde ya lo legal arrancó y todo esto, todavía quedan huesos. Todavía quedan huesos. Todavía quedan huesos. Efesios, capítulo 2, verso 1. El Señor nos dice a nosotros a través del apóstol Pablo, dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Dios nos dio vida. La carta a los Efesios lo que nos dice es eso: cuando tú no conoces del Señor, tú estás muerto. Espiritualmente, tú y yo estamos muertos. Y estando en esa muerte espiritual, Dios nos dio vida. Dios nos dio vida. El Espíritu de Dios da vida. Aún luzcan huesos secos en una relación. Ayer en una conversación que sosteníamos, el pastor y yo estábamos conversando temas y de pronto le digo yo a ella, mi amor, te voy a hacer una pregunta y yo sé que para ustedes es curioso esto y quiero exponerlo acá. Le digo, mi amor, te voy a hacer una pregunta. Cuando tú estás conversando con personas en escenario que no tienen que ver con iglesia ni nada por el estilo, de alguna manera tú le transmites, tú eres directa a la persona con el mensaje de esperanza de Cristo. Sí, así. Yo le dije, yo qué bueno. Y la razón por la cual yo le dije eso es porque estábamos anoche en un restaurante. Y en medio del restaurante, en medio del compartir, en medio de lo que estábamos haciendo en ese lugar, el Espíritu me trajo una persona que no es creyente, que no se congrega con nosotros. El Espíritu me trajo a esa persona. Yo tomo el celular y comienzo a escribirle a esa persona. Y literalmente le dije, espero que estés bien, fulano de tal, espero que estés bien, te habla fulano, te habla Javier Valdés, espero que estés bien en estos momentos. Quiero que tú sepas que el Espíritu del Señor me trajo tu persona a mí en estos momentos. Quiero bendecir tu vida, quiero esto, Y comencé a hablarle. A mí no me importa si me entendía o no entendía el lenguaje, pero yo, por alguna razón, el Espíritu me movía a darle vida a esta persona. No sé lo que estaba haciendo en ese momento, un sábado en la noche. Yo no sé lo que le estaba haciendo, no sé con quién él estaba, y poco me importa. Lo que yo sé, que lo que fue un saludo y una impresión espiritual se convirtió en una cita que tengo con esa persona mañana a primera hora. Y tenemos que ser bien claros e intencionales. Porque si todavía tienes huesos, aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Por eso cuando el Señor le dice esto al profeta, voy a leer los versos siguientes. Dice los versos siguientes. Verso 6, y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré que había tendones sobre ellos, y creció la carne, y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos.
Dice el profeta, él recibe la palabra del Señor. Yo quiero que tú ahora le hable a esos huesos. No importa cuán secos estén. No importa que tú estés viendo la cabeza aquí, tú estés viendo el brazo por allí, tú estés viendo una pierna por allá. No me importa el caos o el desorden que estés viendo delante de ti. Yo quiero que tú hables mi palabra a esa situación. Recuerda lo que dice el verso 2, verso 1 y 2. Dice que el Señor no solamente lo colocó al profeta en la visión en un valle de huesos, sino que lo hizo caminar. Una cosa es que tú veas una realidad y otra cosa es que tú estés atravesando esa realidad. No sé si podemos manejar la diferencia entre ver la realidad y atravesar esa realidad. Y en medio de ese atravesar la realidad, Dios le está diciendo, yo quiero que tú hables mi palabra. Yo quiero que tú, es una locura que tú le hables a huesos secos. Si nos maravillamos nosotros con el pasaje de Juan, capítulo 11, verso 43, cuando Jesús se para frente a la tumba de Lázaro. Es un pasaje, ¿verdad?, que nos llama la atención. Jesús se para frente a la tumba de Lázaro y le dice a las personas, yo quiero que ustedes remuevan la piedra. Cuando remueven la piedra, dice que Jesús gritó con fuerte voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Señores, Lázaro tenía 4 días muertos. Y nos maravillamos, las personas decían, Jesús, es una locura, ya ese cuerpo hiede, ¿cómo tú vas a pedir que muevan la piedra? Jesús, antes de eso, dice que Jesús se levantó la mirada a los cielos y dijo, Padre, gracias porque siempre me escucha. Y habló la palabra, una palabra de vida sobre el cuerpo de Lázaro que tenía 4 días muertos. Ahora, el tema que en esa visión que Dios le está dando al profeta, Dios le está diciendo al profeta, yo quiero que tú le hables la palabra, no a un cuerpo con 4 días muertos. Yo quiero que tú le hables mi palabra a huesos que están bien secos. Yo quiero que tú le hables la palabra a ese matrimonio, no que está en una etapa de divorcio, a ese matrimonio que ya se divorciaron y cada cual está teniendo una cita o está involucrado en otra relación. Y yo quiero que tú le hables esperanza. Una locura. Tú dirás, pero ¿cómo yo le voy a hablar a ese matrimonio si ya pasó y ya esa persona está con otra persona? Yo quiero decirte hoy que no hay nada imposible para Dios. Y ese es el evangelio que tenemos que creer. No es un evangelio basado única y exclusivamente en una información teológica que solamente alimenta el intelecto. El evangelio implica una demostración de la persona de Cristo a su plenitud, una restauración de todas las cosas. Poder, señales, prodigio y milagro es solamente un resultado del establecimiento del evangelio de Cristo. Y esto nos dice a nosotros que declarar la palabra de Dios requiere fe y obediencia de nuestra parte. Requiere fe y obediencia. Fe porque quizás lo que tú estás viendo frente a tus ojos es huesos secos. Y algo que ya no tiene esperanza, que no hay forma de que pueda suceder. Bueno, yo voy a hablar la palabra, pero y tengo que creer que realmente Dios lo va a hacer. Eso es fe, se requiere fe, pero obediencia. Porque quizás tú no quieres orar por eso. Quizás hay alguien en este lugar, precisamente en este momento, que está escuchando esta palabra y es lo que puede decir, bueno, si Dios lo va a hacer, que lo haga, pero ya yo no voy a orar por eso. Y tú le dices a ese hombre o le dices a esa mujer, pero tú sabes cuál es el propósito de Dios, tú sabes cuál es el plan de Dios. Sí, pero yo estoy cansado, ya yo estoy cansada y yo no voy a orar por eso. Si es la voluntad de Dios, Dios es soberano. Y si Dios lo va a hacer como quiera. Con o sin mí, no voy a orar por eso. Y se trancan a banda. Los que juegan dominó saben lo que quiero decir. Se tranca el juego. Pero, ¿sabe? Para que suceda el milagro, para que suceda lo que Dios va a hacer, es necesario fe y obediencia.
es necesario que tú y yo podamos obedecer a Dios. Obedecer puede implicar anular ciertas emociones. Operar en perdón puede implicar ignorar el dolor que provocó la herida que nos causó la persona a quien vamos a perdonar. Pero la obediencia nos mueve a perdonar y la fe va a provocar que el resultado de ese perdón lo podamos ver y experimentar en nuestras vidas. ¿Qué ves? Porque esa fue la pregunta de, Jesús, de Dios, del Señor al profeta. Llevarlo a un valle de huesos, ponerlo a caminar y preguntarle, ¿tú crees que esto pueda vivir? Porque una realidad sin esperanza nunca limitará a Dios de hacer un milagro. Dios puede hacer el milagro. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Es lo que leemos en Romanos, es lo que hemos escuchado en otros momentos, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando leemos, por ejemplo, Hebreos capítulo 4, verso 12, que hace una descripción de lo que es la palabra, y yo quiero que vayan a sus Biblias, ¿verdad? Hebreos capítulo 4, verso 12, hay una descripción de qué es la palabra o cómo opera la palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra que el profeta tiene que declarar a los huesos secos. Dice que la palabra es viva y es eficaz. Cuando dice que la palabra es viva, es que no es letra muerta. Lo que leemos, los poemas que tú y yo leemos pueden inspirarnos, pueden mover ciertas emociones, pero son palabras muertas. Son palabras muertas. Pero la palabra de Dios es viva. Es viva y es eficaz. Cuando dice que es eficaz, va conectado con algo que Dios dijo en un momento. Hay un momento determinado que Dios dijo a través de un profeta algo como eso. Dice, mi palabra no vuelve a mí vacía, sino que cumple el propósito por el cual yo la envié. Es eficaz. La palabra de Dios es eficaz, cumple el propósito. La espada de dos filos es una espada que puede cortar a ambos lados. Tiene que ser bien manejada. Una espada de dos filos que no es bien manejada por quien la tiene en las manos puede dañarse a sí mismo. Pero dice que puede partir, puede dividir el alma y el espíritu. Y eso que puede partir el alma y el espíritu nos habla de que la palabra de Dios no solamente puede transformar la parte espiritual. Porque algunos dirán, bueno, espiritualmente yo sé que la palabra de Dios me vivifica, la palabra de Dios me transforma. Sí, pero emocionalmente también. Cuando tú hablas la palabra a una condición en tu vida, en una condición en tu entorno, esa palabra puede traer vida, es eficaz, nutre el alma. La persona que está depresiva, expuesta a una palabra oportuna, esa persona va a recuperarse, va a levantarse. Y digo una palabra oportuna porque no estoy hablando de tomar la palabra al azar. Por eso hablo de que la palabra como espada debe ser bien manejada. Porque si tú tomas la escritura, ¿verdad? Y coges un verso cualquiera y le va a decir una palabra a una persona que está en depresión, y en lugar de decirle a esa persona
que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y que Él es quien rescata del hoyo su vida. Tú tomas un versículo al azar y esa persona está pensando hasta atentar contra su vida, y el versículo que tú encuentras es el de Judas, y el que dice lo que tiene que hacer, hazlo ya. Estuvo cruel, ¿verdad? Y que vamos a editarlo. Pero el punto aquí es que ciertamente la palabra, tú puedes hablar la palabra a una condición emocional, tú puedes hablar la palabra a una condición espiritual, y esa condición emocional, esa condición espiritual va a recibir vida. Va a recibir vida, porque es poderosa y puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. En pocas palabras, lo que Hebreos nos dice es que la palabra de Dios tiene el poder de reordenar lo que está en caos. Óyeme bien, la palabra del Señor tiene el poder para reordenar lo que está en caos. ¿Qué está en caos en estos momentos? ¿Tu vida está en caos? ¿Qué es lo que está en caos? ¿Qué es lo que está en desorden? La palabra de Dios tiene el poder para reordenar. Conectamos con Génesis ahora, ¿verdad? Génesis 1, y no lo vamos a leer, pero Génesis 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. En pocas palabras, las cosas no existían y cosas no estaban en orden. Y estaba vacía, no tenían propósitos. Sin embargo, dice que Dios habló y Dios comenzó a establecer orden. Y es esa misma palabra que Dios habló, es la misma palabra que hoy tú y yo podemos tomar y hablarle a ese valle de huesos secos, el cual está delante de nosotros. Hoy podemos pararnos y hablarle a ese matrimonio, a esa empresa, a esa familia, a esa relación que está frente a nosotros, que parecen huesos secos, bien secos en gran manera, y poder hablarle el poder de la palabra de Dios, no la palabra tuya, no la palabra positiva, la palabra del Señor, la palabra que ha salido de la boca de Dios con un propósito y que no vuelve a Él vacía. Y tú y yo vamos a ver el milagro. Tú y yo vamos a ver el milagro. Yo quiero que tú y yo entendamos hoy que hay un milagro que está a la puerta esperando por un hombre, una mujer que esté dispuesto a creerle a Dios, que esté dispuesto a hablarle a la circunstancia, aún no tenga las fuerzas, aún esté agotada o agotado emocionalmente, y pueda creer que la palabra de Dios tiene el poder para reordenar el caos. Y todo eso porque cuando Dios habla, óyeme bien, cuando Dios habla, lo que está muerto comienza a moverse. Lo que Dios habla, cuando Dios habla, lo que está muerto comienza a moverse. Mira lo que dice acá, volviendo nuevamente a Ezequiel. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hay una posición profética. Y es curioso porque los versos anteriores, 6, 7 y 8, nos hablan de que Él se para frente a los huesos en la visión, le habla la palabra del Señor, profetiza sobre ellos y los huesos comienzan a conectarse. Hay una película que no recuerdo el nombre de esa película de ficción, que habían como muchos esqueletos y comenzaron después como a conectarse. ¿Ah? ¿Estaban bailando? No. La momia. ¿Quién dijo la momia? Tú estás en eso. La momia fue. Y estaban después con una espada y todo esto, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan? Perdonen, lo que pasa es que Kirsi y yo tenemos tanto tiempo para ver películas que vemos todo eso. Tenemos toda